Conversarlo con Mercedes Arauz, expresidenta del Consejo de Ministros, ex vicepresidenta también de nuestro país. Bienvenida, Mercedes. Muchísimas gracias, Jorge, por la invitación. He escuchado a algunos congresistas. ¿Qué le parece esta lluvia de interpelaciones y censuras en el Congreso de la República? Pareciera que nada ha cambiado, ¿no? Y es lamentable. O sea, es cierto, no estamos felices los ciudadanos con ninguno de los actores políticos, ni con el Ejecutivo ni el Legislativo, porque lo que vemos es conflictividad y no hay mirada hacia el futuro. La gente está sintiendo ya la pegada de la inflación, de la disminución del crecimiento económico. Se siente, ¿no? Y la gente quiere tener mejores expectativas y no las tiene porque no hay seguridad de nada. Hay mucha incertidumbre y eso afecta, obviamente, las decisiones económicas de los ciudadanos, ¿no? Claro, y eso preocupa, sin lugar a dudas. No hay duda, ¿no? Obviamente hay que hacer las investigaciones del caso en materia de derechos humanos que sí se han faltado a ellos. Hay que definitivamente enfrentar y, bueno, tendrán que pagar sus culpas directas y o políticas eventualmente. Okay. Pero no debe ser solo ese tema, ¿no? ¿Qué es lo que estamos ofreciendo como posibilidades a nuestro país? Y en ese sentido, la respuesta del Ejecutivo, del gobierno de Dina Boluarte frente a esta situación de desastre que vive nuestro país por las lluvias, ¿ha sido la adecuada o no? Ha convocado, pero creo que no lo suficiente. O sea, por lo menos la experiencia cuando fue lo del desastre del 2017 del Niño, como que ahí se vio que hubo como una especie de parar todos la conflictividad, que había conflictividad política, evidentemente, y todos comenzaron a contribuir. O sea, inclusive el Ejecutivo y el Legislativo se pararon estas discusiones, interpelaciones. Iban a interpelar, acuérdense, en aquel entonces ministro Vizcarra, iba a ser interpelado. Y todo se canceló porque el Legislativo decidió enfrentar con el Ejecutivo en buena medida el problema del niño. Entonces creo que eso es lo que nos falta, o sea, sentarnos a decir, ok, un ratito firmemos una tregua y comencemos a trabajar por temas prioritarios. Por ejemplo, hoy día la atención de las emergencias, ¿no? La atención de las emergencias efectivamente tiene muchos problemas, han sido todas en simultáneo, la reactivación de todas estas quebradas, ¿no? Pero hay atención, pero creo que insuficiente. Y cada ministro creo que debe asumir rápidamente el liderazgo en cada espacio, como fue en aquella situación. ¿Pediría ¿no? usted una tregua, entonces, para terminar con este enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo? Y porque van tres ministros que podrían ser censurados en los próximos días. Claro, y cuando habla, por ejemplo, de Vicente Romero, Vicente ha asumido, después de otro ministro, donde sí pasaron estas cosas dramáticas de las muertes a partir de las manos aparentemente de la policía, o de los militares, pero él no estaba en esa situación, ha sido posterior, él ha tomado el mando después, ¿no? Y bueno, hay un mando político y hay un mando militar y policial que tienen propias responsabilidades. Ya hemos visto que las responsabilidades, inclusive el último mando policial, lo han llevado a que lo saquen, ¿no? O sea, ha habido más bien problemas de corrupción en ese camino. Entonces, bueno, creo que los ministros tienen que durar un poquito más para que puedan realmente también ejecutar. Además, es que la mayor parte de los ministros que están ahí son ministros que han tenido experiencia pública y por lo menos están con una mirada de gestión, por lo menos de gestión, versus los ministros del gobierno anterior que eran gente que jamás habían manejado nada y tenían, bueno, realmente prontuarios antes que un currículum, ¿no? Claro, se puede elogiar el aspecto técnico de los ministros del gabinete de Dina Boluarte, pero muchos critican que no tienen experiencia política. En ese sentido, ¿debería refrescar el gabinete de la presidenta o todavía no? Yo trataría de evitar muchos cambios porque los cambios llevan a que no hay ejecución de las cosas. Entonces trataría de evitarlo y sí, pues refrescar un poco el tema político con un diálogo más fuerte desde el propio Ejecutivo, con las fuerzas políticas que están dentro del Legislativo y también otras, porque hay fuerzas políticas que están en el ámbito social, en la sociedad civil, que quieren participar, que quieren aportar, o el sector privado, que pueden aportar y darle un espacio para encontrar salidas que aceleren el crecimiento. Algo hay en el Ministerio de Economía y Finanzas que está muy atento a buscar la recuperación económica, acaban de prometer nuevas alternativas de empuje económico. Pero no podemos estar ya con tasas negativas de crecimiento en algunos meses del año como los que estamos teniendo ahora, Sí, ¿no? claro, definitivamente. Y en ese sentido, la presidenta Dina Boluarte ha cumplido 100 días precisamente de gestión. ¿Ha cometido
errores, es cierto, y lo vamos a analizar. Pero ¿qué aciertos podemos reconocer en estos 100 días de gestión de Dina Boluarte? Para empezar con lo positivo, por favor, señora Arauz. Creo que ha elegido a varios ministros con capacidades técnicas que vienen de algunos de ellos de actividades previas, ¿no? De haber sido viceministros o funcionarios de carrera, digamos, que tienen un conocimiento del funcionamiento del Estado. Y eso es saludable. Claro, ellos se enfrentan con el problema de que no pueden despedir a mucha gente que fueron contratadas de manera permanente en el Estado y que no es fácil de sacarlos de encima porque, bueno, tienen contratos de carácter permanente y ahí hay que hilar fino, ¿no? Entonces, son personas que no son adecuadas a la función. Pero en general creo que eso es una buena señal porque comienzas a generar más confianza en las autoridades, en el personal que puede llevar a cabo las actividades del sector al cual perteneces, ¿no? Si estás en industria, estás en agricultura o en comercio, puedes mirar a actores más técnicos, ¿no? Y conversar de manera técnica. Eso en el lado positivo. Sí. En el lado negativo. Bueno, ya lo dijiste, ¿no? El tema político tiene que haber un cambio para poder realmente... No hay mucho peso político, entonces. Sí, yo creo que tenemos que... Esto es un tema. El técnico... yo recuerdo cuando mi primera actividad como ministra, lo que aprendí es que, señor ministro, usted ya dejó de ser técnico solamente, ahora es político. Entonces, tienes que aprender a ser político. Una de las primeras cosas que tienes que aprender a hacer es comunicar. Y comunicar es muy importante. Que hay un solo discurso del Ejecutivo muy junto, pero no para defender si la presidenta o no debe o no ser investigada por algún acto aparente de corrupción, que no sabemos si es verdad todavía. Eso no es el tema para defender. Lo que hay que defender es un plan de gobierno. Y ahora realmente lo que yo no tengo claro es cuál es el plan de gobierno de la señora. O sea, ¿hacia dónde quiere llevarnos? O sea, que la última semana, por ejemplo, hemos visto que han dicho que sí, van a priorizar la atracción de la inversión minera, han ido a esta gran conferencia en Canadá, el PDAC, y han dado señales de hacer cambios. Entonces ya uno dice, bueno, acá hay una política pública alrededor de la minería, entonces puede ser bueno, pero tienen que acompañarla para las otras actividades que ayuden a resolver conflictos, por ejemplo. ¿Cuál va a ser el trabajo para la solución de conflictos y minimizar las tensiones que hay alrededor de los corredores mineros, por ejemplo? Y ese punto es muy importante porque el sur todavía continúa en una situación de convulsión social. Claro, desde Lima tal vez hay una mirada centralista y no nos acordamos que efectivamente Puno, por ejemplo, Madre de Dios, es fundamental, continúa en una suerte de guerra contra el Ejecutivo, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos. Y creo que es espacio político de diálogo. Empiecen con la sociedad civil, con los gremios empresariales locales, comiencen a conversar con la iglesia, que sea un canal de comunicación con aquellos que están más en el conflicto, para que haya un espacio, porque a veces hasta los gobernadores tienen miedo, o alcaldes, algunos los han amenazado, ¿no? Entonces, digamos, primero vayamos con la sociedad civil y luego, digamos, con las principales autoridades para que se puedan lograr hacer planes de recuperación de las regiones. Por ejemplo, en Puno, a ver, comenzamos a hacer en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski todo el trabajo para comenzar a tener el tema de los desagües, por ejemplo, que todo se va al lago Titicaca. Eso es un tema que es fundamental, hay que ayudarlos a que se desarrollen un sistema adecuado de salubridad para esa región. Y eso implica limpiar el lago Titicaca, por ejemplo, no evitar que se contamine, comprometernos a tener otras actividades que permitan que se inserten mejor a la economía nuestra, que tengan energía, el gas, por ejemplo, que podría conectarse, que nunca llegó a haber una conexión del gas de Camisea hacia el sur del Perú, que es una necesidad. Hay que hacer un proyecto que funcione adecuadamente, económicamente, y que también le permita a esas poblaciones tener energía. Tener una mirada región por sus necesidades, ¿no? Porque van a tener necesidades, no llenarnos de adornos, ¿no? Pero sí necesidades básicas que tienen que ser resueltas, ¿no? Pero ahora, si en el sur la imagen del gobierno lamentablemente está bastante lastimada, a nivel del exterior del país, también la imagen de la misma presidenta, Dina Boluarte, no está atravesando por su mejor momento. Basta nada más recordar los jalones de oreja de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Incluso a través de su Departamento de Estado. En ese sentido, la Cancillería ha contratado a una suerte de consultora Patriot que está trabajando para mejorar la imagen del Perú a nivel internacional. ¿Cuán efectiva puede ser la participación de esta empresa?
Es útil, uno puede tener entidades que ayuden a mostrar la imagen país más completa, no solamente una versión de la historia, sino una versión mucho más ponderada, pero creo que también es responsabilidad del Estado, y en este caso tanto de la presidencia como del presidente del Consejo de Ministros, tener muestras de más claridad frente al tema de los derechos humanos. No, no es lavarse las manos, no, yo no fui, fueron los militares o los policías, no es así. Acá hay un tema de responsabilidad política que uno tiene que asumir. A mí me pasó alguna vez, sin haber estado en el tema de Bagua, te lo soy sincera, tuve que salir del ministerio sin haber tocado ni haber dado ninguna orden relacionada a la tragedia de Bagua, claro, sino simplemente defender un tema que era de mi competencia, que era el TLC, pero querían atacarla. Finalmente, políticamente, tuve que salir de la posición que estaba y cambié de ministerio, digamos, ¿no? Tuve que renunciar a pesar de que sabía que no era mi responsabilidad directa. Claro, Entonces, es lo que se llama responsabilidad política. Responsabilidad política, exactamente. Asumí la responsabilidad de una confusión de información y lo asumí. Y creo que eso es lo que le corresponde a los ministros. O sea, si no van a salir de repente, por lo menos poner la cara y decir, bueno, sí asumo mi responsabilidad política y de ahora en adelante tengo este plan de acción para resolver conflictos, para que esto no vuelva a suceder. Pero eso no hemos escuchado, ¿no? Es simplemente, no, eso es responsabilidad de los militares o de los policías, pero no es de nosotros. Nosotros no sabíamos. Es verdad, no sabías, pero probablemente tienes que tener una capacidad de dialogar con las autoridades correspondientes para que no haya errores. O sea, cuiden estos tipos de cosas, manejemos las cosas de determinada forma, ¿no? ¿Podemos entender entonces que Alberto Tárol, el premier, debería cambiar un poquito de discurso? Para que se sienta más cercano, porque creo que siendo una persona que tiene experiencia política, no ha tendido las manos, y no digo a los rebeldes que no le vemos la cara, que no conocemos, ¿no? Esos personajes agitadores que no sabemos quiénes son, es más difícil, pero a otros actores que estarían dispuestos a conversar si hubiera esa posibilidad realmente de conciliar. Es el momento de conciliar, porque el Perú necesita conciliación y futuro. Mirada al futuro. No sé cuándo van a ser las elecciones, porque tampoco hay claridad de ese tema, pero por lo menos una mirada de que este gobierno, que es una transición, debe ser una transición que nos lleve a un punto de paz y desarrollo, ¿no? De crecimiento mínimo, ¿no? Señora Arauz, ¿realmente este gobierno es de transición? Ya no lo sabemos, no ¿ah? sé. Dina Boluarte juró hasta 2026. Después dijo, no, 2024. Finalmente, mejor 2023. Y ahora resulta que todos se están acomodando, incluyendo en el Congreso, como para quedarse, ¿no? Hasta 2026. Sí, pues por eso es tan incierto que no hay seguridad alguna de lo que va a pasar. Por lo menos tienen que decir, okay, si se van a quedar en 2026, hagan una promesa al 2026 que sea creíble y con fundamento, que nos digan, bueno, este es el derrotero. Así vamos a dejar la situación económica, para decir algo. Aquí vamos a dejar esta situación política resuelta con, no sé, pues los cambios fundamentales que ayudarían a tener mejores procesos electorales y con mayor calidad de balance de poderes, por ejemplo. Algunas reformas mínimas que sea un compromiso de todos, pero decirle, este es el futuro. Con eso van a ustedes estar seguros de que mañana no tienen que estar eligiendo a un mal Congreso o a un mal Ejecutivo. Pero un compromiso. Si no hay compromiso, lo único que vamos a esperar es que vamos a repetir más de lo mismo en el 26 también. Sí. Entonces tenemos que comenzar a mirar compromisos políticos y en lo económico saber que no solo es el Banco Central el que tiene que preocuparse por mantener la inflación baja, también tiene que haber de parte del Ejecutivo acción para que aumentemos nuestra capacidad productiva, más empleo y mayor bienestar para la población. No es solamente repartir bonos. O sea, repartir bonos no es una solución. La solución implica, por ejemplo, viendo el tema de los desastres naturales, vamos a retomar el tema, no creando una nueva autoridad. La promesa de autoridades o leyes nuevas a veces es en el absurdo, es pensar en, vamos a reestructurar todo este tema para tener ya un programa integral de inversión en el manejo de cuencas. Claro, porque en ese sentido necesitamos realmente un ministerio de infraestructura, un nuevo ministerio. La verdad, señora Arauz, que suena más burocracia, realmente. Así es. O sea, no sé si es que necesitamos un nuevo ministerio y estamos creando más burocracia. Puede ser una buena opción, de repente. O sea, le quitamos el PRONIET, que no sabe ejecutar y no sabe hacer colegios, y al Nadis, creo que es el de, no me acuerdo, el de salud, y se lo pasamos ahí y después, ¿pero qué? ¿Y qué hacemos con las labores que eran de los gobiernos regionales? También le quitamos la responsabilidad. Entonces va a centralizarse todo, puede haber más corrupción o no. Evaluemos bien eso, ¿no? Porque crear un ministerio
o una nueva autoridad, va a ser como que medio complicado. Porque uno de los grandes problemas, y esto ni siquiera lo reconocen desde el Estado, es la burocracia, el centralismo. Hemos visto una larga fila de alcaldes que vienen a clamar, a rogar prácticamente para que les aprueben sus obras. Sí, por eso. Tenemos que encontrar un mejor balance, un mejor acompañamiento también de la Contraloría, como también una responsabilidad y rendición de cuentas. Hay un proyecto de ley que está, ese sí me gusta, del Congreso, que creo que es de Cabero, que está planteando la capacidad de fiscalización del Congreso a las autoridades regionales. Yo planteé un proyecto similar en el año 2016, cuando era congresista, que era parecido, era un proceso de rendición de cuentas. No era como fiscalización, que te vamos a investigar, sino, oye, ven a dar tu reporte de lo que has hecho para que sea público y que conozcamos qué está pasando, ¿no? Tener un modelo de fiscalización y de rendición de cuentas de las autoridades es fundamental. Por supuesto. Esa cosa la archivaron porque no me querían mucho ahí en ese congreso, pero creo que haya vuelto a la luz ahora con otro estilo de presentación, me parece muy bueno, ¿no? Y ya que hablaba de cariño, la verdad es que mucha gente no quiere nada a este Congreso realmente, ¿no? Y el Ejecutivo también tiene un altísimo nivel de desaprobación. En ese sentido, ¿realmente sería bueno para el país que ambos, Ejecutivo y Legislativo, se queden hasta 2026? Es que es difícil decirlo, porque después vamos a tener la misma decepción con las nuevas autoridades que vengan si mantenemos el sistema electoral que tenemos hoy día, o el sistema de partidos que tenemos hoy día, que es una cosa muy intricada, complicada. Tenemos que mejorar un poquito eso. O el sistema de balance de poderes, que ese es el otro lado donde hay que también encontrar los correctos equilibrios, ¿no? Entonces, quizás si se quedan hasta el 26 y se pueden hacer esas reformas, Dios mediante, aunque no sé, pudiéramos conseguir que para las nuevas elecciones encontremos algo. Yo entiendo, la población está muy decepcionada de los políticos, claro. Pero también tenemos que entender que necesitamos un legislativo, que los procesos en el legislativo son más largos, toman tiempo, que hay debate, que hay confrontación, que hay lo que hacen... lo que dijo la señora congresista ahorita, tienen que hacer fiscalización. Control político. Hay que hacer control político, ¿no? Y por el otro lado, el Ejecutivo tiene que tener espacio para ejecutar y hacer cosas con un poquito más de aliento. Cuando más dura un ministro, más aprende y mejor gestiona también. Eso era claro cuando había gobiernos donde los ministros duraban más tiempo, ¿no? Sí, claro. Me tocó a mí 3 años y medio en un ministerio. Algo rarísimo en un ministerio, Claro. Si tomamos en cuenta que los ministros del expresidente Pedro Castillo duraban semanas o días. Días, sí. Entonces, claro, no eran personas idóneas para esa función. Entonces, pero el aprendizaje toma tiempo. Entonces, hay que ayudar a que haya más estabilidad. Entonces, digamos, la señora, como dice, tiene 100 días, un poquito más de 100 días. No es de mis preferencias, pero evidentemente creo que debemos darle un aliento de que deje algo. Por ejemplo, en el gobierno de transición de Sagasti, o sea, Sagasti hizo 3 promesas básicas, cumplió las 3 promesas básicas, la vacunación, el tema de dejar que se dé un proceso electoral sin interferencias, y no me acuerdo cuál era la otra. Y ya, cumplió y hizo lo que era lo correcto, ¿no? No convirtió esto en las grandes promesas, sino promesas que satisfacen a la población y que se sienten tranquilas de que este presidente cumplió. Para eso habría que definir, entonces, podemos entender un camino, ¿no? Un camino claro por parte del Ejecutivo. Sí, lo mínimo de que vamos a lograr tales cosas para darle el tranquilidad a la población. Algo puntual. Puntual. El tema de salud. Volver al tema de la vacunación de niños. Y no solo hablo de la vacunación del COVID. Estoy hablando de todo el sistema de vacunación que teníamos para que no vuelva a pasar que tenemos ya un caso de polio después de 32 años. Eso es un abandono a un tema que era, en el Perú se sabe vacunar. Un niño que no estaba vacunado, por Exacto, cierto. pero en el Perú sí se sabe vacunar y se ha hecho siempre, bien. Entonces, ¿por qué no retomamos ese tipo de cosas? Retomar las buenas acciones que hay de otros gobiernos previos, o sea... No hay que cambiar su ideología. Si son de izquierda, está bien. Cada quien tiene una forma de ver el mundo, pero pues, eso lleva a diferentes priorizaciones. Pero la salud pública no la pueden priorizar. Claro. Y eso es fundamental. La salud pública no tiene por qué estar mezclada con temas políticos ni ideológicos tampoco. Exacto. Entonces, por ejemplo, el tema de vacunación es un tema clave. El tema de recobrar la función de la lucha contra la anemia y la desnutrición crónica. El Perú ha sido
premiado en el mundo por lucha con la desnutrición crónica. Y otra vez hemos retrocedido. En anemia habíamos bajado puntajes importantes en anemia y hoy día estamos volviendo a niveles altos. Y eso significa tener capacidad de coordinación con gobiernos locales y regionales. Correcto. Para mejorar su capacidad de gestión con todo. Correcto. Señor Arauz, ¿extraña la gestión pública? ¿Extraña ser ministra? ¿Formar parte del Consejo de Ministros? No. ¿El Congreso lo extraña o no lo extraña? No. El Congreso fue una experiencia muy interesante de aprendizaje también para mí. No me quejo. Y no extraño, pero porque hoy día estoy enseñando en la Universidad del Pacífico, en la carrera de gestión pública y en la maestría de gestión pública y en la maestría de políticas públicas. Entonces, estoy como ordenando esos logros o cosas que hice y también los errores que cometí para enseñarle a mis alumnos para que ellos también ahora, estas nuevas generaciones, puedan ser buenos, gente que sepa diseñar políticas públicas y a la misma vez sepan gestionarlas. ¿Volvería al Congreso? No ahora, no en este momento. Creo que es un buen momento para mí estar en marcar distancia, hacer este tipo de trabajo de análisis y ponerlo en blanco y negro también. Quiero escribir algunos libros sobre eso. Y si le invitan, por ejemplo, al Ejecutivo le dicen, señor Arauz, queremos que vuelva usted a ser ministra. ¿Qué respondería? En este momento es difícil, bien difícil, porque estoy muy comprometida con mi trabajo en la vida académica, ¿no? Tengo que cumplir con mis cosas. Muy bien, muchísimas gracias, señora Arauz, por estar con nosotros. Gracias. Aquí en Sin Vuelta. Mercedes Arauz, expresidenta del Consejo de Ministros, ex vicepresidenta de la República también, ha contestado.